La clase de hoy día, chicos, es sobre psicología de la atención, que es otro proceso cognitivo que vamos a ver. Para poder observar, para poder escuchar, para poder tocar, etcétera, nosotros necesitamos esta habilidad. ¿Cuál? Atención. Necesitamos atender para poder escuchar. Necesitamos atender para poder tocar. Es decir, esta habilidad es un proceso psicológico básico y también es indispensable para poder procesar toda la información y para realizar cualquier tipo de actividad. Tenemos que tener atención, ¿ya? No es un proceso unitario, sino que es un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de manera coordinada. ¿La función cuál es? La idea es que la atención selecciona del entorno los estímulos más relevantes, porque no podemos nosotros estar atentos a todos los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de seleccionar, ¿ya?, a qué vamos a atender. Y muchas veces este tipo de selección tiene que ver con alguna acción en especial que yo quiero realizar o con un objetivo, ¿ya? Es por tanto un proceso activo, que está influenciado mucho por lo aprendido con anterioridad, lo que nos guía el foco atencional. También influyen aspectos motivacionales, es decir, nosotros puede que de repente prestemos más atención, no sé, de repente a una clase que es más interesante, ya quizás los niños tienen menos motivación o menos capacidad de atención, pasa una mosca y le quedan mirando, pasa un pajarito, etcétera, ya, que también tiene que ver con lo que tiene que ver con lo motivacional, con lo entretenido, con lo llamativo y con las expectativas en general que tengamos nosotros. Este proceso ocurre simultáneamente con otros procesos. No es que ocurra tal por eso le digo, no es que sea único, ¿ya? Son un conjunto de procesos que se coordinan para que nosotros podamos prestar atención. Se une junto con la percepción y también con la memoria, están unidos. Es decir, nosotros la idea es que a medida que estamos prestando atención, percibimos y toda esa información entra a nuestro, digamos, a nuestro encéfalo, estas funciones se van a incorporar en la memoria. Puede ser en memoria a corto plazo y obviamente después en memoria a largo plazo. La atención y la memoria son dos procesos íntimamente ligados y son necesarios ¿para qué? Para nuestro funcionamiento y para nuestra capacidad de adaptarnos, ¿ya?, a la vida diaria. Entonces, obviamente, la atención es fundamental. Cuando hablamos de atención, existen tipos de atención. Tenemos la atención focalizada. Es una función básica para realizar nuevo aprendizaje. Es la habilidad para dar una respuesta discreta, simple y de manera estable ante uno o varios estímulos. Es decir, es cuando nos enfocamos, ojalá solamente a un estímulo. Por ejemplo, ya, si estamos, por ejemplo, mirando tele, nos enfocamos solamente, esta atención está focalizada en el televisor. Puede ser que a lo mejor haya ruido alrededor, puede ser que a lo mejor la gente nos hable, puede ser que al lado haya una fiesta incluso, pero con nuestra atención focalizada, nuestro objetivo es solo prestar atención en este momento, quizás a la película o a la clase que estoy mirando de la profe Andrea, etcétera, pero estoy focalizada en este es mi objetivo, ¿ya? La atención sostenida. Esta tiene que ver también con la habilidad para mantener también nuestra mayor cantidad de concentración, pero que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Esta se requiere para mantener una conversación, o por ejemplo cuando ustedes van a atender usuarios. También nosotros necesitamos, tal como yo les decía, bueno, que más adelante les voy a hablar, cuando uno habla de una escucha activa. Esta escucha activa, cuando hay personas que no prestan atención, uno se da cuenta. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Homero Simpson. Cuando su señora le habla, o en general le llaman la atención, Homero escucha la primera parte y luego de eso es como que se pone a pensar en la cerveza, se va en camino así como en la comida, los sándwiches, o se pone a pensar en la hamaca después cuando va a llegar a recostarse, etcétera, en las películas que va a mirar. Por lo tanto, ahí la capacidad que tuvo de atención fue mínima, ¿ya? Por lo tanto,
la atención sostenida nosotros la vamos a necesitar especialmente cuando querramos, por ejemplo, realizar o estamos haciendo un trabajo en grupo. Nosotros necesitamos prestar atención sostenida, ojalá, como por un par de tiempo. Cuando estamos frente a un paciente, lo mismo que les decía anteriormente, y el paciente nos habla, y nosotros nos cuesta, pero uno tiene que esforzarse y tratar de mantener la atención lo más en ese usuario, ¿ya? Ese es nuestro estímulo y mantenerlo por mayor tiempo posible. La atención selectiva tiene que ver con la habilidad para realizar continuamente una tarea en presencia de distractores. Se requiere para seguir una conversación de temas variados y para inhibir respuestas inadecuadas o perseverativas. La atención selectiva procesa solo parte de la información, ¿ya? Usted puede que esté hablando también, quizás, no sé, están hablando de repente con su pololo, con su polola. Y resulta que él habla muchos temas a la vez, ¿ya? Pero a usted le interesa solamente que hablen sobre qué van a hacer para el próximo fin de semana. Entonces le empieza a contar sobre el trabajo, le empieza a quizás contar sobre los profesores, sobre lo chato que está de la contingencia, etc. Pero a usted solamente, y cuando habla del tema del fin de semana, usted es como que prestan atención. Por lo tanto, todo lo anterior, los otros estímulos, todo lo que le dijo, en general como que pasan a segundo plano. Ustedes se focalizan especialmente en este tema que es de su interés, ¿sí? La atención dividida. Aquí es la habilidad para responder simultáneamente a dos tareas. Es el nivel más elevado y difícil del área de la atención y de la concentración. Aquí necesitan, tal como dice ahí, mucha atención, pero que tiene que ver con la concentración. En dos tareas a la vez podría ser. Por ejemplo, al igual que mientras se escucha la radio o se conversa mientras se lee el periódico. Es la capacidad de ojalá de atender a dos cosas al mismo tiempo. Puede ser que ustedes estén escuchando la clase y al mismo tiempo están, tal como yo les digo, escuchando la clase y están ya leyendo el diario, ¿sí? Porque están ocupando dos sentidos distintos. O están cocinando y están escuchando la clase esta clase de atención, ¿sí? Entonces eso es la atención dividida. Tienen puesta la atención en la cocina, en lo que están cocinando, pero al mismo tiempo también están escuchando la clase. O cuando ustedes van en la micro, o cuando iban, digamos, en la micro, estaban de repente leyendo algo y escuchando otra cosa. Escuchando música, pero al mismo tiempo estaban estudiando la clase para la prueba. Características de la atención. Tiene que ver con la orientación. Se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Tiene que ver con la focalización y tiene que ver con la habilidad para concentrarse, tal como dijimos, focalizarse en uno o varios estímulos, ustedes lo deciden. La orientación, hacia dónde van dirigidos mis recursos, hacia dónde qué estímulos voy a elegir. Concentración, cuántos recursos o cuántos sentidos voy a dirigir hacia este estímulo. La ciclicidad. La atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de actividad y reposo. Tiene que ver con la intensidad. La atención puede expresarse de diferentes grados. Puede ser que yo esté atenta, sumamente atenta, porque el tema me interesa. No sé, justo van a hablar hoy día sobre astronomía. Y este tema es como que me encanta. Entonces, mi atención máxima está en esto. O puede ser que hoy día van a hablar sobre cocina. Y no es lo que me interese mucho, pero igual lo quiero ver porque, no sé, quiero hacer algo rico para el fin de semana. Entonces quizás también puede ser que mi atención esté puesta, pero con un grado de interés menor. Por lo tanto, la intensidad de la atención se realiza fundamentalmente con el interés también y lo que significa, la importancia que tiene esta información. Desarrollo de la atención. La atención involuntaria comienza a desarrollarse en las primeras semanas de vida. Antes de esto ya se observa el reflejo de orientación y la capacidad orientadora. Podemos decir que las primeras semanas de vida, ¿por qué? Porque ya en general ustedes pueden ver una guagua o un recién nacido, que en general con un estímulo, con un ruido, es como que busca dónde está el ruido, ¿ya? Y trata en general de observar por lo menos algunos de sus sentidos hacia ese estímulo. En el segundo año de vida, la atención se hace más selectiva. Ya a este niño no le interesa todo, ¿ya? Hay algunos ruidos, quizás a lo mejor de repente va a atender más
a los ruidos más conocidos, su mamá, la voz de su papá, etc. Durante la infancia y la adolescencia se desarrolla la atención, se dirige hacia estímulos relevantes y se hace más flexible. Obviamente aquí lo que incide bastante es la motivación, y en general cuán motivador sea el estímulo va a hacer que se mantenga mucho más estable y mucho más focalizado en el tiempo. El funcionamiento del proceso atencional implica la participación de varias estructuras cerebrales. La atención es un proceso de tipo bucle que implica interacciones complejas de la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza posterior. Para que se dan cuenta que es un proceso que involucra varias cortezas. El daño de cualquiera de estas estructuras o de sus conexiones puede interferir con la atención, produciendo una forma de déficit atencional. La corteza prefrontal modula el tallo, basándose en la retroalimentación que recibe de las partes posteriores de la corteza. ¿Qué alteraciones podríamos tener? La atención es un proceso cognitivo que se puede alterar por múltiples causas. Entre las más comunes se encuentran las etiologías del daño cerebral. Podemos tener alteraciones cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, deterioro cognitivo. Los pacientes con problemas atencionales presentan tiempo de reacción mucho más disminuido. De repente las respuestas son mucho más impulsivas. El proceso cognitivo es mucho más lento. Hay distractibilidad, se distraen fácilmente, ¿ya? Tienen alterada la capacidad para realizar nuevos aprendizajes, les cuesta aprender cosas nuevas. Tienen disminuida la memoria inmediata. Dificultad en realizar pruebas o tareas con requisito en el tiempo. Además, los pacientes se quejan de que cuando tienen estos problemas de atención, ustedes van a escuchar especialmente en los adultos mayores que tienen incapacidad para tolerar ambientes muy ruidosos, ¿ya? Porque se distraen. Pierden la continuidad de las ideas. Muchas veces ustedes están conversando, están hablando sobre un tema, y como que de repente pierden esa continuidad y se les olvidó de qué estábamos hablando. Ya, y ustedes le tienen que tratar de decir, no, estábamos hablando sobre tal cosa, ¿ya? Se frustran fácilmente, especialmente cuando ustedes le realicen algún tipo de tarea, algún tipo de actividad, ya sea motora, ya sea algún tipo de actividad mental, y se equivocan porque tienen que tener mucha atención, mucha concentración, y se equivocan, se frustran, ¿sí? Algunos trastornos de la atención, podemos tener la inatención, que tiene que ver con la inercia atencional, es incapacidad o extrema lentitud para cambiar el foco de la atención ante estímulos externos, son incapaces de cambiarse a otro foco, a otro estímulo. El paciente despierto se ve ensimismado, desconectado del ambiente, pero responde a estímulos verbales en forma escueta, ¿sí? Falla en repetir serie de 5 dígitos o de inversión en serie. Días de la semana muchas veces no logra recordar, porque generalmente uno puede recordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso hasta 7 dígitos. Este es incapaz de llegar a 5. También pueden ser la inatención puede ser por causas orgánicas. Generalmente se presenta precoz después de algún cuadro orgánico agudo, ¿ya? También puede ser por fallas de rendimiento, también puede ser que tengan problemas, se asocia mucho el problema de la atención cuando hay fallas de rendimiento relacionados con la desorientación, con afasia, etc. En general son pacientes que no atienden muchos estímulos externos, muchas veces ni internos, cuando son causas orgánicas. Y cuando en general este problema de atención se debe a causas psiquiátricas, puede ser que se pueda relacionar con esquizofrenia, o puede ser que se relaciona mucho con pacientes más bien que están sufriendo un estupor melancólico. Cuando hablamos de distraibilidad, lo que tenga que ver con cambios bruscos de la atención, ya están de repente cambian bruscamente la atención de un foco en otro, ya en breve periodo de tiempo, muchos estímulos a la vez. Generalmente se acompañan, son personas como muy inquietas, hiperquinesia, quizás están recordando mucho los niños, o muchas veces con grados ya, digamos, pacientes psiquiátricos con agitación psicomotora. Si hablamos de que esta distraibilidad se asocia más con fenómenos orgánicos, hablamos ya de cuadros crepusculares, muchas veces pueden ser también pacientes que están intoxicados con alcohol y droga, tienen que ver también con
A veces son incapaces estos mismos pacientes que tienen estos cuadros orgánicos y están como que atienden a varios estímulos a la vez, son personas como tal, como le dije, inquietas, muchas veces son incapaces de atender al entrevistador, usted le están hablando y se distrae muchas veces por estímulo tal como le digo, no sé, son un ruido, una mosca, escucha un ruido al lado, escucha el ruido del lápiz, ¿ya? Y obviamente, frente a cualquier prueba que ustedes le quieran hacer, o algún tipo de actividad, no se pueden concentrar. Si hablamos que esta distractibilidad tiene que ver más con causas psiquiátricas, puede ser en pacientes que tienen, pacientes bipolares, que están en la etapa más maníaca, pacientes que muchas veces se vinculan mucho con la taquipsiquia, que quiere decir que pacientes que hablan muy rápido, o con exaltaciones psicomotoras, etc. Son pacientes como muy acelerados. En conclusión, la atención, que a lo mejor ustedes no le habían prestado tanto esto como no le habían prestado la atención a este proceso, es un proceso que si se entrena puede mejorar en su desempeño, ya que es una habilidad que uno la puede desarrollar. En ella, tal como le dije, participan muchas estructuras cerebrales. Bueno, aquí está la formación reticular, los colículos superiores, lóbulo frontal, delante vimos, entre otros. La atención influye en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Se relaciona mucho emoción con cognición, ¿ya? Dando lugar a muchas vivencias conscientes que llegan, que nos ayudan en general a adaptarnos al día a día. Ya, niños, hoy día hemos terminado entonces.